De la generación Beat llegarán a Tánger dos escritores muy diferentes, William Burroughs y el poeta Allen Ginsberg. Burroughs nunca llegó a considerarse un escritor Beat, y de hecho se sentirá bastante cercano en muchos aspectos a Paul Bowles. Allen, sin embargo, se convirtió en la cara visible de los Beats, en su gran difusor, por no decir en su gran profeta. Promulgaba una forma de vida donde convergían filosofías orientales, el jazz más sincopado, el gusto por la improvisación y una mística difusa a base de amalgamar tradiciones occidentales y orientales. A partir de su poema Howl, se convirtió en una atracción incesante de la joven poesía norteamericana y puso el foco de luz sobre toda una serie de escritores y poetas transgresores que buscaban con ahínco una extraña salvación entre las sílabas de sus aceleradas prosodias. Evidentemente, el grado de afinidad con los Bowles fue muy distinto. No se trataba tanto de la obra como de la personalidad de cada uno, y más allá de sus respectivas personalidades, de la época vital que pasaban Jane y Paul. Cuando Paul tenía todavía hambre de novedades, de conocer las posibilidades a las que se estaban entregando los nuevos escritores y poetas norteamericanos, Jane se consideraba ya una escritora de edad, alguien que había encontrado sus intereses y solo pedía tiempo, espacio, tierra para poder desarrollar sus ideas. Paul, como decía José Carleton, estaba todavía en el aire, deseando flotar como las bocanadas de humo que salían de su boca desde el cómodo sofá donde reinventaba el mundo. A pesar de su dandismo, entendía muy bien a estos autores que vivían en los márgenes, en el filo de la palabra. Mejor que a la alta sociedad, donde también tenía una cierta consideración por sus libros y artículos. A su casa, sin embargo, no llegaba esa alta sociedad, pero sí todos aquellos poetas, artistas y escritores que entendían la palabra como una tabla de salvación urgente. Jane era tierra. Paul estaba en el aire, le encantaba estar su salón con su pipa, con el kit, a recibir a la gente, pero la alta sociedad no fue a su casa. Esas diferencias de personalidad entre Jane y Paul hacían que a veces se criticasen y discutiesen, pero todo quedaba disuelto en la personalidad de Jane, que podía deshacer la tensión con una risa o con un comentario surrealista. Alguien para quien la pasión de la conversación, incluso de la discusión, formaban parte de su forma de ver un mundo que cogía aliento en cada palabra. Se criticaban. Lo que pasa es que Jane, un genio. Jane terminaba la crítica y le entraba un ataque de risa. Sí. Ya ha llegado el Ramadán. Y Cherifa y yo estuvimos a punto de llegar a las manos la otra noche. Si tenemos que levantarnos a las 3 de la madrugada, como hacemos, yo insisto en que ella se ría, pero se niega a tratar la comida como una ocasión festiva. La he amenazado con enviarla a casa durante un mes y ella, a su vez, me ha amenazado con quedarse allí. Soy incapaz de decidir qué es lo peor, si quedarme sola o pasar por eso. Hace una semana que no trabajo en mi obra, porque
que he estado en la montaña. Patricia estuvo enferma y tuve que ocuparme de ella. Te hablaré de eso cuando regreses. Si no puedo volver a trabajar, creo que me suicidaré, porque solo me quedan unos pocos meses de gracia. Me excita la idea de que cada vez estés más cerca. Haré todo lo que pueda con Mi nombre es Seth. Exprésale mi amor a Ahmed. El lemur sonaba adorable. Me siento furiosa por no haberlo tenido, pero supongo que es mejor así. Mucho amor y felicidades por Harper's Bazaar. Jane. En abril de 1957, durante el mes del Ramadán, después de una dura conversación con Sherifa, donde asomaron todas las terribles diferencias que a veces las distanciaban, Jane sufrió un ataque de apoplejía. La tensión que durante los meses anteriores había estado arrastrando estallaba de pronto en un mes donde las discusiones con su sirvienta y amante se acrecentaban. De repente el mundo volvía a tambalearse. Paul, que estaba regresando de Ceilán, fue telegrafiado por Gordon Sayer, que también avisó a Libby Holman, quien se comprometió a ayudar económicamente a Jane. Tras la crisis, Jane pudo comprobar que había sufrido daños permanentes debido al ataque de apoplejía. A partir de entonces, le costará mucho poder utilizar de forma adecuada su mano derecha y arrastrará una afasia residual. También sufrirá una hemianopia homónima, perdiendo la visión de su lado derecho con los dos ojos. Sus cartas empiezan a incluir numerosos errores de sintaxis, ortografía y puntuación. Para una escritora como Jane, haber perdido la posibilidad de utilizar el lenguaje correctamente le parece una maldición terrible. De pronto su herramienta para interpretar y crear el mundo se desgarra. Desde entonces vivirá apegada a la esperanza de poder recuperarse, de poder volver a escribir y leer de forma adecuada. La caída de Jane, ¿cómo fue esto? ¿Cómo fue cuando empezó a deteriorarse? La relación con Paul, ¿cómo fue todo eso? Porque todo su grupo no comprendía la historia de Sherifa. Ese fue un motivo... Claro. El Jacobi explicaba que los demonios los tentaban para que dibujara o hiciera lo que hiciera. Y entonces Paul le decía, pero tú no dices que es Dios, que sí, pero por medio se mete, pero eso es una cosa muy árabe. Yo de niño tenía miedo, que ahora no me acuerdo cómo se llama, que entonces decían que había una morra que se había muerto y que era santa y vivía en la copa de un árbol. Y estaba en la embajada española, en los jardines. Y yo, para ir a mi casa, tenía que pasar por la embajada y iba siempre corriendo, me asustaba de la bruja. Y Janie, todo eso de la Sherifa, que se metió en un mundo de brujería. Eso lo hemos percibido, que cuando se habla de la palabra hechizo. Claro. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo la Sherifa, sí, para tenerla, porque soltaba todo el dinero Jenny, la hacía asistir a sesiones de brujería y todo eso. Ahí fue cuando se empezó a volver loca. Y le hacía una... Y por eso Paul era todas las peleas con ella, y no solamente Paul. David Herbert se peleaba, pero después comenzó también estaba como hechizado. José, ¿y tu percepción de Sherifa cómo es? ¿Cómo? Era una bruja. Esta imaginación